En este reportaje entrevisté a Alejandra Cámara, directora y fundadora de Génesis, y una de las voces más autorizadas sobre cambio climático y financiamiento sostenible. Es una mujer que hace más de 20 años que se dedica a llevar la bandera de cambio climático por la Argentina y por el mundo. Por eso le pregunté, ¿qué cambió post-COVID? ¿Cuál es el rol que tienen las empresas a la hora de responsabilizarse en función del nivel de contaminación? ¿Y cómo pueden contribuir para un desarrollo sustentable? Otro de los temas que son de su especialidad tienen que ver con cómo financiar el cambio climático. Por eso le pregunté sobre mecanismos financieros como los bonos verdes. ¿Por qué cree también que es importante empoderar los valores femeninos y qué lugar ocupa la Argentina en comparación con el mundo? Temas fundamentales en relación a nuestra casa común, que es el planeta. ¿Cómo cuidarlo? ¿Qué hábitos tenemos que cambiar para vivir de manera más respetuosa hacia el medio ambiente? Sos experta en temas que tienen que ver con desarrollo sostenible. Quisiera que nos cuentes en qué etapa o estadio ves vos hoy a las grandes corporaciones en relación a este tema, al desarrollo sostenible. Bueno, te diría que hay dos carriles. Uno, dónde está el mundo hoy plantado sobre esto y qué es lo que pasa en Argentina. En Argentina vamos un poco más atrasados de cómo va el mundo y lo que estamos viendo ahora, sobre todo en estos momentos, donde siempre Argentina va de una emergencia en una urgencia, y esto tiene mucho que ver con un largo plazo o con un mediano plazo. Lo que estamos viendo ahora son preocupaciones, el tema está instalado, pero se ve demasiado, como lo llamo yo, lavado verde, o como se dice en inglés, greenwashing. ¿Cuáles son esos ejes donde se manifiesta la preocupación? Mira, en general todo este desarrollo siempre se ubica primero en temas de cambio climático, todo lo que significa las emisiones, todo lo que significa el uso de combustibles fósiles. Se presta atención porque esto es lo que, digamos, puso en relieve en el mundo hace ya varios años el problema ambiental que teníamos. Y como te digo, en la Argentina, que va un poco más atrás, se reduce a temas de cambio climático, se habla del tema de las energías renovables, a veces en las oficinas se da con un tema del cuidado del papel, se está empezando a hablar un poco más de la huella del agua, pero siempre restringido a eso donde no solamente es eso y mucho más lo que se debería hacer. Generalmente esta fuerza comienza desde la sociedad civil, es más la gente de a pie que estamos preocupados o está preocupada por este tema y que está demandando, digamos, a los dirigentes que hagan esto. Pero obviamente todo esto va atado a una cuestión económica. Todas estas medidas que hay que tomar tienen un impacto económico y eso es lo que hace que este tema sea tan difícil para que se haga mainstream, ¿no? O sea, el financiamiento sostenible es una de las claves porque es lo que va a permitir acelerar o retrasar este desarrollo. ¿Cómo crees que se debería encarar? ¿Y de qué manera también organismos multilaterales como Naciones Unidas en sus eventos de la COP podrían incorporar más la presencia de las corporaciones para de alguna manera responsabilizarlas o comprometerlas más? De acuerdo a lo que está pasando, Naciones Unidas trata de que se movilicen, Naciones Unidas, las organizaciones multilaterales y el mundo en general, se está tratando de movilizar cientos de miles de dólares para generar este tipo de abatimiento de las emisiones globales y un desarrollo más sostenible y sustentable. Eso va muy despacio. La cantidad de dinero que se necesita comparado con el dinero que está siendo volcado a estas actividades, hay una brecha muy, muy grande. ¿Qué se necesita en el sector financiero? Mucha más educación. No nos podemos quedar relegados solamente a pensar que las renovables o invertir en renovables o en eficiencia energética es mucho más amplio el espectro de proyectos que se pueden generar.
y, por supuesto, no quedar relegado dentro de las compañías a una inversión pura y exclusivamente marketinera. Es decir, yo hablo bien en las redes, hablo bien en todo lo que es online y en toda mi folletería, que muchas veces para el ojo experto, si no fuera tan doloroso, sería muy gracioso, porque se cometen aberraciones o uno se puede dar cuenta del lado de afuera cuando uno es experto en el tema, de que la compañía no está haciendo lo correcto del simple hecho de cómo lo comunica, se está comunicando mal. No en todas las compañías, pero en muchas también. Por eso yo siempre digo, cuando voy a los clientes, prefiero no ver nada de sustentabilidad en sus páginas web o en sus redes. Prefiero partir de ese punto y empezar a educar y no encontrar ya comunicaciones que la verdad que dejan mucho que desear. Los recursos del mundo son limitados, hemos trabajado como si estos hubieran sido infinitos como el universo y no son infinitos. Entonces hay que reducir, hay que eficientizar y la verdad que esto va a implicar reducir lo que necesitamos reducir en términos de cambio climático es básicamente el 60% de las emisiones globales para alcanzar 2 grados de aumento de la temperatura global. Eso significa cambiar toda nuestra economía y eso significa cambiarle muchas veces, no muchas veces, la totalidad de las planillas financieras a las grandes compañías. Por eso esto es tan difícil a nivel político hacerlo. Ahora bien, habiendo dicho esto, por allá por el 2013, 2014, era una pregunta que todos nos hacíamos. ¿Va a caer el Producto Bruto Interno global? Y el primer país que lo alcanzó, creo que fue, si mal no recuerdo, Inglaterra o Alemania, que por primera vez pudieron mostrar cifras de crecimiento aplanando las emisiones. Es decir, hay una forma. Hay una forma, tenemos que ser muy creativos, tenemos que liderar cambios, tenemos que poder realizar esos cambios y traer nuevas ideas. Por eso a mí cuando me preguntan, pero Alejandra, ¿va a haber falta de trabajo? Y yo digo, vamos a tener todos que pensar, el trabajo no va a alcanzar, nuestro trabajo va a ser darnos cuenta cómo hacemos un cambio en toda esta economía internacional. Hay pruebas de que esto se puede crecer bajando las emisiones, definitivamente. Claro que vamos a tener que parar con los combustibles fósiles, de alguna manera mitigar eso, va a haber que mitigar emisiones. Argentina, en la época de la administración anterior a la que acaba de pasar, en la época kirchnerista, realmente había tenido una política digamos, que se alejaba de combatir el cambio climático. La verdad, todo el tema del cambio climático estaba muy dormido y nosotros éramos famosos porque nos sacábamos todos los premios Limón en todas estas reuniones de cambio climático. Se hacía poco. De hecho, hay casos como nuestra presidenta inaugurando yacimientos carboníferos fiscales. Eso va en contra de todo el movimiento. Eso incrementa emisiones. Cuando vino la administración de Macri hubo un cambio considerable en el tema de la Dirección Nacional de Cambio Climático, nos hemos alineado, hemos presentado mejores propuestas y compromisos al mundo, la verdad que se ha alineado bastante y bueno, comenzó un camino que veníamos atrasado, pero lo circulamos. Espero que esta nueva administración recoja el guante, creo que sí, ojalá, o por lo poco o mucho que se ha hablado, creo que van a continuar con políticas alineadas a cuidar, a mitigar el cambio climático. Uno de los temas de tu especialidad tiene que ver con el cambio climático. Sí. Este año estamos viendo una gran sequía que está impactando a la Argentina y que va a generar una merma considerable en los rindes de las cosechas. ¿Qué relación o vinculación tiene la sequía que atraviesa la Argentina y el campo en este momento con el cambio climático? Mira, desde hace años, vos sabés bien de mi historia dentro del agro, yo empecé en este tema dentro del sector del agro, soy financiera pero dentro del sector del agro, desde una cantidad de años, siempre para esta época, o me llaman por alguna sequía o me llaman por inundaciones.
Es decir, se va repitiendo y cada vez se hace, digamos, más virulento, porque lo que el cambio climático va a producir es la exacerbación de los eventos. Es decir, temperaturas más extremas. Quizás no en el año, sino que van a ser más extremas en puntos más, en días más puntuales. Es decir, por ejemplo, por ahí promedio encontramos el mismo cantidad de lluvias, ¿no es cierto?, anuales, pero se van a concentrar más en los días. ¿Y eso qué es lo que hace? No es lo mismo que te caigan 1.500 milímetros al año, concentrados y distribuidos en todo el año, que 400 milímetros en un solo día, porque los suelos no alcanzan a absorber todo ese agua, y entonces eso es lo que llamamos a los eventos extremos, ¿no es cierto?, más concentrados. Eso es lo que está produciendo. Pero igualmente falta mucha data y necesitamos ir recopilando data, porque esto se da a través de los años, ¿no es cierto? Cuando arranqué Génesis era una persona llena de ilusión. La arranqué después de trabajar más de 10 años en una corporación. Decidí que había llegado mi momento para independizarme y para tratar de hacer las cosas que no había podido hacer en otros lugares. Tuve un gran aprendizaje porque me llevó a transitar mucho más y a trabajar para multilaterales, Banco Mundial, gobiernos, asesorar al G20. La verdad que tuve grandes posibilidades. Aprendí mucho también que la posibilidad de que a uno lo dejen hacer no es tan fácil, y creo que sí tuve éxitos en el sentido de alertar o comunicar, pero bueno, esto recién comienza, por más que pinto años. Es importante la equidad, pero también hay que hacer una diferenciación en lo que es inclusión versus integración. Vos podés incluir a la mujer por cupos, que yo apoyo los cupos, pero al incluir a un sistema, a algo o a alguien, vos podés mandar a la periferia del sistema, a la casi marginalidad. La palabra no debería ser incluir. Sirve para entrar, pero después empieza una etapa de integración. Lo ideal es integrar. Entonces, en esto tenemos que ser hilar muy fino, porque hoy muchas compañías, muchas instituciones ponen números, gerentas mujeres, directoras en directorios, tratan de equilibrar el número, pero el poder sigue siendo concentrado no por ellas, sino por los mismos hombres. Entonces, o las gerencias, por ejemplo, son gerencias de la parte soft, lo que llamamos la parte más soft de las compañías, no las partes duras. Hoy todavía falta mucho en eso. Entonces, yo no me centraría tanto en el número, sino dónde ellas pueden ejercer ese poder. Y dónde pueden ejercer ese poder desde un valor femenino, como una fémina. La mujer históricamente tiene una ascendente del cuidado ancestral de la familia, de los recursos naturales. ¿Ves alguna relación en la forma en que la mujer se relaciona con temas de sustentabilidad o desarrollo sostenible? Sí, y de acá te quiero hacer una gran aclaración, que es lo que estoy viendo. Naciones Unidas y la prensa en general habla de que cómo podría ayudar la mujer a el desarrollo sostenible. Y eso es incuestionable, es como vos decís, nosotras que gozamos de una historia ancestral del cuidado, del manejo, de la eficiencia en cuanto al manejo de los recursos, etcétera, etcétera. Pero quiero hacer una salvedad muy importante, y te agradezco la oportunidad de poder hacerlo. No es la mujer, son los valores femeninos. Y esto hay que distinguir, porque últimamente estamos viendo muchas mujeres o comportamientos de mujeres que por ahí no engloban ese valor femenino. Hoy mujer puede ser cualquier persona, pero no necesariamente cualquier persona puede llevar y conllevar estos valores. Bueno, también en ese criterio el hombre puede exactamente, al hacer mismo tiempo. Por eso, de esos valores. Exactamente. Por eso, lo importante es empoderar los valores femeninos, la fémina, lo que nosotros valoramos, y eso lo puede ejercer
cualquier ser humano.